Respuestas del examen para el ingreso a bachillerato. Pregunta número 1. Países que surgieron como producto de la desintegración de la Unión Soviética. Sabemos que posterior a la Segunda Guerra Mundial se formaron dos grandes bloques de países. Aquellos países capitalistas liderados por Estados Unidos y aquellos países socialistas liderados por lo que anteriormente era la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba conformada para ese entonces por 15 repúblicas: Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Georgia, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán y Kirguistán. Posteriormente, en los años 80 y 90, se desintegra la Unión Soviética y conforma 15 nuevos países. La respuesta entonces es Letonia, Estonia y Georgia. Pregunta número 2. Los cultivos de forrajes en la comarca lagunera, ubicada entre Coahuila y Durango, favorecen la actividad ganadera principalmente de ganado bovino. La comarca lagunera se encuentra entre Coahuila y Durango. Es una zona de clima seco, es una zona en donde vamos a tener grandes llanuras, pero que tiene dos ríos, el Nazas y el Agua Naval. Estos ríos van a formar un área de pastizales que van a ser propicios para el desarrollo de esta actividad ganadera. Sobre todo en la zona norte de México vamos a tener el ganado bovino distribuido no solamente en la comarca lagunera, sino también en otros estados como Chihuahua, Nuevo León o Tamaulipas. Pregunta 3. La zona marítima donde se obtiene petróleo y gas, la más importante es la sonda de Campeche. Sabemos que en el Golfo de México se desarrolla esta actividad minera, la extracción del petróleo, debido a que tenemos una plataforma continental, es decir, una zona posterior a la costa muy amplia y en donde vamos a tener la acumulación de fósiles. El petróleo proviene de los fósiles, en este caso fósiles marinos. La sonda de Campeche, ubicada en las costas entre Campeche y Tabasco, van a ser las principales zonas en donde se acumulen todos estos fósiles, por lo que con el tiempo se forma la llamada brea del petróleo y entonces se origina la zona de mayor producción de petróleo en México, que es la sonda de Campeche. Pregunta número 4. Las mayores reservas de agua dulce en nuestro planeta las representan, bueno, pensaríamos que serían los ríos, pero en realidad en donde encontramos mayor cantidad de agua dulce es en las zonas polares, en las zonas en donde hay glaciares. ¿Por qué? Porque el agua en estas zonas se encuentra congelada, no se ha movido, no se ha desplazado y entonces no va a arrastrar sedimentos por la erosión, es decir, no va a tener minerales, únicamente va a estar el agua congelada en esa zona. Es el agua más pura que tenemos en la Tierra. Pregunta número 5. La región natural resultado del clima AF ubicado en la cuenca del Congo es la zona de selva. Según la clasificación de Wilhelm Keppen, climatólogo que forma esta clasificación de climas, vamos a tener en la zona ecuatorial los climas cálidos, porque la radiación solar está constantemente incidiendo sobre esta zona. Y como siempre va a hacer calor y como siempre va a haber humedad debido a este calor, se está evaporando el agua de las zonas oceánicas, vamos a tener una vegetación exuberante, a la cual le llamamos región natural de selva. Alrededor de la zona de selva vamos a tener la zona de sabana y después la zona de desierto, las zonas templadas,
las zonas de bosques hasta llegar a las zonas polares en donde tenemos la tundra y los hielos perpetuos. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta es la región natural AF de selva. Pregunta número 6. El desplazamiento de los continentes se explica como consecuencia de las corrientes de convección del manto. Sabemos que la Tierra tiene 5 capas, 2 internas y 3 externas. Las internas son el núcleo y el manto. El núcleo es poco conocido debido a sus altas temperaturas, está formado de níquel y fierro. Y el manto está dividido en manto interior y manto exterior. El manto está conformado por lo que conocemos comúnmente llamado magma o lava. Dentro de la corteza, el magma se mueve constantemente, formando lo que serían las corrientes de convección o las corrientes convectivas. Cuando éstas se manifiestan en la superficie, las conocemos o conocemos al manto como lava. Y la lava, al secarse sobre la corteza terrestre, lo conocemos como volcanes o fenómenos del volcanismo. Pregunta número 7. La Sierra Madre del Sur atraviesa las entidades de Oaxaca y Guerrero. Como vemos en el mapa, están marcadas las principales sierras o sistemas montañosos que tenemos en México. La Sierra Madre Occidental a la izquierda, la Sierra Madre Oriental a la derecha, el eje volcánico transversal que atraviesa la zona centro de México, y en el sur tenemos la Sierra Madre del Sur, que va a atravesar los estados de Oaxaca y Guerrero. Pregunta número 8. En el mundo las mayores reservas de energéticos se localizan en Norteamérica. La pregunta es muy clara, dice las mayores reservas de energéticos, no las mayores zonas de producción de energéticos. La mayor zona de producción de energéticos es el Medio Oriente, la zona de Arabia Saudita, Irán, Irak, toda la zona de los países árabes que se encuentran entre Asia y Europa. Sin embargo, la pregunta dice las mayores reservas de energéticos. Estados Unidos tiene las mayores reservas de energéticos debido a que no solamente produce su propio petróleo en la zona también del Golfo de México, al norte del Golfo de México, sino que además compra el petróleo a otros países y lo transforma y entonces lo va a vender ya transformado. Norteamérica tiene no solamente producción, sino también importación de este producto, lo cual lo hace el mayor contenedor de reservas de energéticos. Pregunta número 9. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que origina el efecto invernadero se debe a la combustión del petróleo. Como vemos en el esquema, tenemos el efecto invernadero natural y el efecto invernadero aumentado por los humanos. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la acumulación de calor dentro de las capas inferiores de la atmósfera. Sabemos que el calor entra a la atmósfera y vuelve a salir. Es una dinámica atmosférica. Vamos a utilizar la radiación solar tanto como entra y sale. Sin embargo, el ser humano, debido a la utilidad de lo que sería el petróleo y su combustión, vamos a originar una capa en la parte alta de la atmósfera que va a provocar que el sol entre, pero no salga. Va a haber más gases y entonces esto va a originar una capa que cubre las partes inferiores y vamos a tener nosotros más calor en la parte inferior. Esto va a provocar lo que llamamos comúnmente el calentamiento global. Pregunta número 10. Las dos áreas de mayor concentración de la población en el mundo son Asia Oriental y Europa Occidental. Sabemos que el país más poblado del mundo es China. China se encuentra en la parte este de Asia y por lo tanto vamos a tener
las ciudades con una densidad poblacional más alta que en otras regiones del mundo. Y la otra zona más importante también en cuanto a concentración de la población es Europa Occidental. Europa Occidental recibe una cantidad de migrantes muy alta y eso lo hace una zona con una densidad poblacional también mayor. Las dos áreas en las cuales vamos a tener una concentración de la población va a ser la zona de Asia Oriental y de Europa Occidental. Pregunta número 11. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, según la segunda ley de Kepler, consiste en que al moverse un planeta alrededor de su órbita, el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, se puede concluir que el movimiento de los planetas es discontinuo. Son tres leyes. La primera ley dice que todos los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol. O sea, el Sol va a ocupar uno de sus focos dentro de esta elipse. La segunda ley dice, dentro de este distanciamiento menor o mayor de los planetas, va a haber un movimiento que va a ser mucho mayor cuando está cerca del Sol y mucho menor cuando está más alejado del Sol debido a esta elipse. Y esto va a provocar entonces que no tenga un movimiento constante cada planeta. A este movimiento no constante se le denomina discontinuo. Pregunta número 12. Relaciona las superficies con el tipo de proyección cartográfica que se usa para su mejor proyección. Vamos a tener tres tipos de proyecciones. La cilíndrica, en la cual nosotros vamos a ver toda la superficie de la Tierra completa, es decir, vamos a desdoblar a la Tierra como si fuera una naranja y vamos a rellenar los huecos de estos partes que estamos desdoblando y entonces vamos a tener una proyección plana en un mapa que llamamos planisferio. La proyección más usada dentro de las cilíndricas, la clasificación de las proyecciones cilíndricas, es la proyección de Mercator, que son todos los mapas que muchas veces compramos en las papelerías o que tenemos a la mano en los libros. La proyección cónica es una proyección que se basa a partir de la visualización de la Tierra desde las zonas polares. Si vemos en el esquema, el cono se forma desde la parte del hemisferio norte y podríamos ponerla desde la parte del polo sur y entonces tendríamos únicamente la proyección de un solo hemisferio. Si estamos en el hemisferio norte, en el polo norte, solamente vamos a poder dibujar en este tipo de proyección del ecuador hacia la zona polar. Y lo mismo pasaría en el hemisferio sur. Por lo tanto, la proyección cónica se refiere a las regiones polares. Y la proyección cenital en este caso, o azimutal como viene en la respuesta, se refiere nada más a representar en un papel una porción de la Tierra, una parte de la Tierra, no toda la Tierra. Entonces la respuesta sería la E, 1B, 2C, 3A. Pregunta número 13. La región mediterránea ha sido modificada por el hombre debido a la introducción de cultivos como plátano y cacao. Sabemos que en la zona del Mediterráneo este clima CS, templado con lluvias en invierno, de acuerdo a la clasificación de Wilhelm-Keppen, tiene una humedad muy superficial, no es como en la selva que llueve constantemente, y entonces eso va a provocar que las plantas tengan raíces débiles y sea un tipo de vegetación matorral. Esto va a originar que nosotros tengamos cultivos de la vid, del olivo, de lo que serían gramíneas, de lo que serían productos de, como sería el girasol, de producción de aceites. Sin embargo, la pregunta es muy clara. La región mediterránea ha sido modificada por el hombre debido a la introducción de cultivos.
Es decir, no se trata únicamente de lo que en este caso va a producir en sí el medio ambiente, sino se trata de la transformación que el ser humano le va a dar a esta zona. Cuando introducen el plátano y el cacao proveniente de América, sobre todo en la época de la conquista, se va a dar entonces un desarrollo mayor de estos productos que se van a equiparar con la producción de la vid y del olivo. Esto es en la zona de la región mediterránea, sur de Europa. Pregunta 14. El manto superior, anterior a la litosfera, es la capa de menor densidad de la Tierra, la cual permite que se presenten corrientes convectivas. Como explicábamos anteriormente, va a ser el movimiento del magma el que va a provocar estas corrientes convectivas en la parte del manto superior. Pregunta número 15. El continente europeo cuenta con diferentes climas. Uno de ellos es el templado con lluvias en invierno, que caracteriza a la zona del sur de Italia. Habíamos mencionado anteriormente que el clima mediterráneo se localiza en el sur de Europa, es decir, países como España, Francia, Italia, las zonas que van a estar pegadas a lo que sería el mar Mediterráneo. Entonces, si la respuesta dice norte de Polonia, obviamente el norte de Polonia o Polonia no tiene límites con el mar Mediterráneo. Centro de Alemania, pues Alemania tampoco. El sur de Rusia tampoco. Y España sí, pero hacia el sur, no hacia el norte. Entonces, la respuesta correcta sería el sur de Italia. Pregunta número 16. De los siguientes estados, ¿cuál tiene mayor población urbana? Respuesta, Estado de México. ¿Por qué el Estado de México? Nosotros sabemos que la mayor concentración de la población en todo México se encuentra en la zona central. En la zona central está la Ciudad de México, en la cual vivimos, y se encuentra limitando solamente con el Estado de Morelos y con el Estado de México. El desarrollo hacia la zona norte de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México, hemos tenido migración de población muy importante. Gente que viene de los estados a trabajar a la Ciudad de México y se asienta en esta zona. Por ejemplo, en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, todas estas zonas en donde la población ha aumentado por estas migraciones, lo cual hace que todas estas partes conformen el área de mayor densidad de México. Por lo tanto, la respuesta es el Estado de México. Pregunta 17. Relaciona las formas del relieve con su localización en el mapa. Localización que es básica en geografía. Tenemos los Andes, los Apalaches, las Pampas, las Rocallosas y las llanuras del Orinoco. Es decir, los sistemas montañosos más importantes y las llanuras también más importantes de América. Los Andes se ubican en la zona sur, en la zona entre Argentina, Chile, parte de los países del norte de Sudamérica. Los Apalaches los tenemos en la zona este de Estados Unidos y parte de Canadá. Son las montañas más antiguas en cuanto a la formación de la Tierra. La Pampa Argentina, que sería en la zona norte de Argentina. Las Rocallosas, que se ubican en la zona occidental entre Canadá y Estados Unidos. Y las llanuras del Orinoco, que se encuentran en la parte de Venezuela hacia la Amazonia venezolana. La respuesta correcta es 1D, 2B, 3E, 4A y 5C. Pregunta 18. En México, las zonas de mayores riesgos por la presencia de volcanes activos se localiza en el sistema volcánico transversal. El sistema volcánico transversal atraviesa México desde Nayarit hasta Veracruz y es en donde vamos a tener las mayores alturas de México.
es decir, el Iztaccíhuatl, el Popo, el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, va a ser la zona más activa en cuanto a las erupciones volcánicas. Pregunta 19. En México, la región natural que presenta menor impacto por la acción del hombre debido a su escasa población es el desierto. ¿En dónde se encuentra la parte del desierto, la región natural del desierto en México? En la zona noroccidental. Inclusive se le llama desierto de Sonora o desierto de Altai. Pregunta número 20. Relaciona los tipos de población con sus características, población urbana y población rural. Sabemos que la población urbana tiene un mayor desarrollo, tiene más servicios y que la población rural presenta escasez de los mismos. Es decir, la población urbana, de acuerdo a la respuesta, se concentra en espacios reducidos, lo que llamamos ciudades, con una densidad poblacional mucho mayor, y además se dedican a la actividad industrial y también a la actividad comercial, es decir, a las actividades terciarias. En cambio, la población rural, que tiene un menor desarrollo, realiza actividades primarias y cuenta con escasos servicios. Pregunta 21. Representación de la Tierra que cuenta con escala, tipo de proyección y simbología. Tenemos diferentes tipos de representación de la Tierra, los planos, los croquis, los globos terráqueos. Sin embargo, la única representación que cuenta con todas las características para poder representar un espacio geográfico es el mapa. El mapa cuenta, aparte de la escala, la tipo de proyección y simbología, cuenta con orientación, cuenta con coordenadas, el título, el autor. El mapa es la representación de la Tierra más completa, más exacta. Por lo tanto, la respuesta es mapa. Pregunta 22. Consecuencias de la traslación terrestre. La traslación terrestre es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol y tiene como consecuencia principal las estaciones del año. En este caso, en las respuestas no aparece estaciones del año, pero sí aparece la observación de las diferentes constelaciones. ¿Por qué? Porque la Tierra, al desplazarse alrededor del Sol, vamos a ir observando diferentes tipos de estrellas, a las cuales en su conjunto les llamamos constelaciones. Estas constelaciones nosotros las determinamos por la forma que tienen y podemos ver una constelación cuando está en la posición de primavera, cuando está en la posición del verano, en el otoño, de acuerdo a las estaciones del año, cuando está en marzo, en abril, en mayo, en junio. Por el desplazamiento vamos a ver diferentes tipos de agrupaciones de estrellas. Pregunta 23. Las zonas de mayor sismicidad se relacionan con los límites de placas. Tenemos una capa de la Tierra muy importante que es la corteza terrestre. La corteza terrestre está formada por la litosfera o capa de rocas. La litosfera está fragmentada, está rota en grandes bloques llamados placas tectónicas. Las placas tectónicas se desplazan a través de lo que sería un movimiento de choque o un movimiento de separación, y esto va a provocar que haya movimientos en la parte de la biosfera, en donde nos encontramos nosotros sobre la corteza terrestre. Entonces, las zonas de mayor sismicidad son los límites de las placas tectónicas. Pregunta número 24. Etapa del ciclo hidrológico que contribuye a la formación de las corrientes que alimentan los cuerpos de agua como lagos, lagunas y mares. Sabemos perfectamente que las etapas del ciclo hidrológico son la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración
y el escurrimiento. En este caso, cuando llueve, cuando precipita, el agua va a formar lagos, va a formar ríos y entonces va a alimentar a estos cuerpos de agua la precipitación. Pregunta número 25. Componente económico del espacio geográfico que explota los recursos naturales. Habíamos mencionado que el espacio geográfico es una interacción, una interrelación de todos los elementos que existen en el medio ambiente y que pueden ser componentes económicos, políticos, culturales, naturales, y en este caso, en las respuestas nosotros no tenemos componentes naturales como sería el transporte, la industria, el comercio y las telecomunicaciones. Estos no representan los recursos naturales. En cambio, la minería sí. O sea, la minería es el único componente económico de recurso natural que aparece en las respuestas. Pregunta número 26. En México los riesgos por actividad volcánica pueden presentarse en Colima. ¿Por qué? Porque vamos a tener que Colima y toda la zona central de México está unida a lo que sería la cadena montañosa más importante de México, que es el eje volcánico transversal. No hay actividad volcánica en Aguascalientes porque ahí no hay volcanes, mucho menos en Durango, en Querétaro puede ser porque es la zona central, pero no hay actividad volcánica, y en Zacatecas es zona de llanuras, de planicies y de algunas sierras de menor tamaño. Pregunta número 27. Ciudad de la República Mexicana con importante actividad industrial. En este caso, Monterrey. Las demás respuestas no corresponden a actividad industrial, corresponden a actividad agrícola o turística. Una de las ciudades más importantes en cuanto a lo que es maquila, en cuanto a lo que es transformación, actividad secundaria, es Monterrey. Es la segunda ciudad más importante en cuanto a la producción de algunas industrias, sobre todo la industria siderometalúrgica. La respuesta correcta entonces es Monterrey. Pregunta número 28. Puerto importante para el comercio exterior de México. En este caso tenemos la respuesta de Tampico. Si nosotros vemos las demás respuestas, Zihuatanejo, Huatulco, Cancún son ciudades puerto turístico. No son comerciales ni son industriales. Y Campeche es productora de petróleo. Entonces, la única opción que tendríamos en este caso sería Tampico. Tampico es junto con Altamira, que son dos puertos pegados, son de los puertos más importantes que tenemos en México para el comercio. Pregunta número 29. Parte del ciclo del agua relacionada directamente con las aguas subterráneas. Sabemos que el ciclo hidrológico se conforma de los siguientes pasos: la evaporación, la condensación, la precipitación y por último el escurrimiento o la infiltración. La parte en donde nosotros vamos a pensar en la respuesta del examen es que cuando precipita puede escurrir formando ríos, formando lagos, mares, o sea, va a alimentar a los cuerpos de agua, o se va a infiltrar formando las corrientes subterráneas. En este caso habla de las aguas subterráneas, por lo tanto la respuesta es la infiltración. Pregunta número 30. Medidas que el gobierno de la Ciudad de México aplica para disminuir los niveles de contaminación en el aire. El horario de verano y la verificación vehicular, sobre todo para disminuir los combustibles que están originando
pues la capa superficial de la atmósfera forme lo que se llamaría el efecto invernadero, ¿no? Y entonces, como respuesta correcta, tendríamos la B. 1, horario de verano. Y 2, verificación vehicular. Pregunta 31. Uno de los principales factores que puede hacer más vulnerable a la población ante un desastre es el analfabetismo. ¿A qué se le llama población vulnerable? Las personas que por su naturaleza o por determinadas circunstancias no encuentran o se encuentran en mayor medida expuestas a lo que sería la pobreza, a lo que sería la inequidad, a la violencia. O sea, aquellas que van a tener unas diferencias económicas, diferencias sociales en el medio en el que se encuentran. Y los factores que pueden determinar si esta población es vulnerable o no van a ser la falta de servicios, la falta de educación, la falta de zonas aptas para que la sociedad se adapte al lugar en donde viven. Y la más importante en este caso, menciona, es el analfabetismo, el desconocimiento de la zona en donde vivo y cómo puedo vivir mejor. Pregunta número 32. Principal factor de riesgo para la población que vive en la península de Yucatán son los huracanes. La península de Yucatán está bañada por las aguas del Mar Caribe y por las aguas del Golfo de México. Por lo tanto, su humedad es mayor. ¿Cómo se va a formar un huracán? La zona es de un clima tropical, es decir, una evaporación constante, sobre todo en la época del verano. Esta acumulación de agua en las partes altas de la atmósfera en esta zona va a provocar que en las épocas de otoño, que es cuando empieza a disminuir la temperatura, llueva y precipite de forma torrencial. Eso es lo que sería un huracán. Son la acumulación de agua en las partes altas y la precipitación de manera torrencial en las costas. Por lo tanto, la zona de la península de Yucatán se vuelve un área de riesgo para los habitantes, las ciudades que están en estas zonas, en las épocas principalmente de otoño e inicios del invierno. La respuesta es entonces los huracanes. Pregunta número 33. Estado de la República Mexicana importante en la cría de ganado bovino. En preguntas anteriores veíamos a la inversa, que se produce en los estados del norte ganado bovino. Y uno de los estados más importantes en producción de ganado bovino es Sonora. Pregunta número 34. Un centro industrial en el norte de México corresponde a la ciudad de Torreón, Coahuila. Tenemos el mapa de Coahuila hacia la izquierda, en donde por la cantidad de producción minera, por la cantidad de minas que tiene, va a tener centros industriales siderometalúrgicos, como el caso de Monterrey que hablábamos hace rato. La respuesta correcta es Torreón, Coahuila. Pregunta número 35. El transporte marítimo se aprovecha para transportar petróleo de Veracruz a Estados Unidos de Norteamérica. Si las zonas de producción de petróleo en México son en el Golfo, obviamente nosotros vamos a transportar el crudo hacia las costas de Estados Unidos, en el norte de México y en lo que sería el sureste de Estados Unidos. Pregunta número 36. Continente que presenta uno de los niveles más bajos de crecimiento económico y desarrollo social, África. ¿Por qué? Porque África, a pesar de que es un continente que tiene sus recursos naturales todavía sin explotar, sin desarrollar en muchos de los casos,
no tiene ni la tecnología, no tiene el desarrollo suficiente para poder tener una economía que pueda realmente intercambiarse con otros países. Tiene zonas de selva, tiene zonas de sabana, tiene zonas de desierto, zonas altamente productoras de sal y de petróleo, pero la tecnología no la tienen. Son países con muy bajo crecimiento económico. Pregunta número 37. El límite en donde una placa tectónica se introduce debajo de otra se denomina zona de subducción. Veíamos anteriormente que el choque de las placas en donde están fracturadas iba a originar movimientos. Estas uniones de las placas son zonas de fallas en donde va a surgir el magma constantemente. Estas zonas en donde está surgiendo el magma, en donde se unen las placas y se desplazan, se les llama zonas de subducción. Pregunta número 38. El principal propósito de los croquis, planos y mapas es que su uso esté directamente relacionado con la necesidad de ubicar problemas, lugares, situaciones o hechos que son motivos de interés. Principalmente las representaciones geográficas, en este caso preguntan por el croquis, los planos y los mapas, van a ser ubicar sucesos dentro de lo que es el espacio geográfico. ¿Cuáles representaciones existen? Los croquis, los planos, los mapas, los globos terráqueos, las fotografías aéreas e inclusive los GPS. Los GPS son un tipo de representación del espacio geográfico. Pregunta número 39. Si un lugar A se encuentra en Argentina y un lugar B en Rusia, al primero, o sea Argentina, le corresponde una latitud sur y al segundo, o sea Rusia, una longitud este. Habíamos mencionado en el video anterior que la latitud es la coordenada que va a ubicar cualquier punto de la superficie terrestre con respecto al ecuador hacia el norte o hacia el sur, y que la longitud es la coordenada que iba a ubicar cualquier punto hacia el este o hacia el oeste del meridiano de Greenwich. O sea, como referencia de la latitud tenemos al Ecuador y como referencia de la longitud tenemos a los meridianos. Es decir, en dónde estamos ubicados de acuerdo al Ecuador y en dónde estamos ubicados de acuerdo al meridiano de Greenwich. Al sur, al norte, al este o al oeste. Pregunta número 40. Las diferentes horas en la Tierra son una consecuencia del movimiento de rotación. Los usos horarios son los espacios comprendidos entre uno y otro meridiano, o sea, el espacio que hay entre cada línea, y corresponde a una hora. Si yo me desplazo hacia el este, o sea, de América hacia Asia, aumentaría una hora por cada espacio que recorra. Si yo me desplazo hacia el oeste, disminuyo una hora por cada espacio que recorra. Los usos horarios se utilizan de dos formas. Los usos horarios naturales, que son los que comprende la exactitud de las horas en cada lugar, y los usos horarios convencionales, es decir, los establecidos, como los vemos en el mapa de la derecha, establecidos por el ser humano de acuerdo a sus actividades económicas. Nosotros vemos el mapa de colores porque el ser humano estableció que no puede tener 2 horas diferentes un mismo lugar, y entonces lo que hace es unificar la hora en los lugares de acuerdo a sus actividades económicas. Si debería de tener naturalmente un país 5 horas, el país lo que hace es unificar a una sola hora.
Ese sería el uso horario convencional, no el natural, que es el más usado por el ser humano. Entonces, las diferentes horas en la Tierra son consecuencia de la rotación, de este movimiento. Pregunta número 41. Franja adyacente a las costas cuya anchura es de 12 millas náuticas y donde el Estado ejerce plena soberanía. Es decir, es parte del territorio de México. Los límites continentales y posterior a los límites continentales, dentro del océano, las 12 millas náuticas es llamado mar territorial. Todos los países tienen mar territorial. Después del mar territorial ya es zona internacional y ya no pertenece a ningún país. Pero el territorio que está pegado al continente, pegado al país, se le denomina mar territorial. Pregunta número 42. La selva tropical se ha reducido por la acción humana en el estado de Chiapas. Mencionamos anteriormente que el estado de Chiapas, al sur de México, presenta una mayor biodiversidad y que además es una zona cuya región natural predominante es la selva. Sin embargo, la expansión de la población, los asentamientos humanos en este estado han ido terminando con esta región natural y con su biodiversidad. Pregunta número 43. La contaminación petrolera causa mayores problemas ecológicos en los puertos de Coatzacoalcos y Veracruz. Obviamente, los puertos, en este caso en la respuesta, que se presentan en la zona del Golfo de México, en donde se encuentra la actividad petrolera de México, son Coatzacoalcos y Veracruz. Si ustedes observan en las respuestas, Acapulco está hacia el Pacífico, Mazatlán está hacia el Pacífico, Guaymas está hacia el Pacífico y la última respuesta, Guaymas y Acapulco, las dos son de la zona del Pacífico. Entonces los puertos que presentan contaminación petrolera porque se encuentran en las zonas de extracción de petróleo son Coatzacoalcos y Veracruz. En México, los estados con mayor biodiversidad son Oaxaca y Chiapas. Como mencionábamos anteriormente, son zonas cerca de la zona tropical cálida y por lo tanto el clima que presentan tanto Oaxaca como Chiapas va a ser cálido húmedo. Un clima en donde todo el tiempo va a estar con humedad. Puede ser que no esté lloviendo todo el tiempo, pero presenta una concentración de humedad muy fuerte y el calor es constante. Debido a esto vamos a tener las zonas de selva y por lo tanto una mayor biodiversidad. Pregunta número 45. Principal consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra. Ustedes saben que el movimiento de traslación de la Tierra es el desplazamiento que tiene esta alrededor del Sol. El desplazamiento lo hace de forma inclinada, 23 grados 27 minutos, y esto provoca que no tengamos las mismas estaciones del año en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Si observamos en el esquema, mientras nosotros tenemos primavera, el hemisferio sur tiene otoño. Mientras tenemos verano, el hemisferio sur tiene invierno. Mientras ellos tienen otoño, nosotros tenemos primavera, y cuando tenemos invierno en el hemisferio norte, en el sur tienen verano. Las estaciones del año son la consecuencia del desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol y de su inclinación. Pregunta número 46. El choque de la placa de Cocos y la norteamericana produce sismos que afectan principalmente a Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Las placas tectónicas de México
Son 5: la placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa pacífica y la placa Ribera. La placa de Cocos, en este caso, si observamos en el mapa, tiene un desplazamiento hacia el norte y choca con la placa norteamericana, cuyo desplazamiento es hacia el sur. Es decir, al chocar van a provocar en la zona de subducción un desplazamiento que va a producir sismos constantemente. Afectan principalmente a los estados en donde vamos a tener esta unión de las dos placas, que son Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Pregunta número 47. Son manifestaciones secundarias del volcanismo. El magma no solamente se manifiesta sobre la corteza terrestre en forma de volcanes, también existen grietas en la corteza por donde fluyen los diferentes elementos que componen al magma. En este caso, el geyser es la manifestación más importante en cuanto a los fenómenos del volcanismo porque el ser humano le da una utilidad. El vapor de agua que fluye del interior de la corteza es vapor de agua caliente y con minerales. Es una salida de vapor de agua del interior de la corteza terrestre, pero de manera intermitente. Entonces lo que el ser humano hace es captar esa fuerza con la que el vapor sale del interior de la corteza a través de turbinas y generar energía geotérmica. Esa es la importancia de las manifestaciones secundarias del volcanismo. La respuesta correcta es aguas termales y géiseres. Pregunta número 48. La latitud se mide a partir del Ecuador y su valor máximo corresponde a 90 grados norte y sur. Recordemos que la latitud se mide a partir del Ecuador y que solamente puede ser norte y sur. Es decir, si nosotros nos desplazamos de la mitad de la Tierra hacia el polo norte, estaremos formando un ángulo, como vemos en la imagen, de 90 grados, tanto para el norte como para el sur. O sea, su valor máximo de la latitud de desplazamiento puede ser 90 grados. Pregunta número 49. Proceso mediante el cual se describe el desplazamiento de una población de su origen a un lugar distinto. Migración. La migración es el desplazamiento de la población de su lugar de origen hacia otro lugar. Puede ser un emigrante cuando sale de su lugar de origen, puede ser un inmigrante cuando regresa a su lugar de origen y puede ser migrante o reinmigrante cuando sale y entra de su lugar de origen. Las causas de las migraciones pueden ser sociales, pueden ser políticas, naturales o pueden simplemente ser familiares o culturales. En el caso de búsqueda de empleo, por ejemplo, en el caso de un suceso natural como un huracán, un temblor, en donde la población se desplaza, en el caso de problemas políticos, guerras, por ejemplo, o en el caso de la cuestión cultural que puede ser por racismo. Pregunta número 50. Tipo de relieve submarino que se asocia con la presencia de yacimientos de petróleo en México. Después de la zona litoral de las costas, el relieve submarino se va a dividir en plataforma continental, talud continental y zona abisal, que es la zona más profunda. La plataforma continental corresponde a la parte adyacente a la zona de costas, pero ya en el océano. Como es una zona en la cual se van a unir todos los seres vivos que se encuentran en el océano hacia el continente, se van a desplazar por esta línea de costa
existe una gran cantidad de fósiles marinos y eso provoca que en la plataforma continental se forme la brea. La brea es la que produce el petróleo. Pregunta número 51. País exsocialista de Europa Oriental. Como mencionamos al principio, el bloque de lo que era el país ex Unión Soviética, formado en ese entonces de 15 repúblicas, también se expandió hacia los países de Europa Oriental. En el caso de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, que eran países pertenecientes al bloque socialista. Por lo tanto, la respuesta es Hungría. Pregunta número 52. La línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra es el eje terrestre. Línea imaginaria que vamos a tomar como referencia para la rotación de la Tierra. El eje terrestre es la línea que atraviesa la Tierra de polo a polo por el centro de la Tierra. Pregunta 53. Las montañas rocallosas se ubican en América del Norte. Como veíamos en un mapa anterior, uno de los principales sistemas montañosos de América del Norte son las rocallosas, que se ubican en la zona occidental de América del Norte. Pregunta 54. El clima predominante del sur de Europa, donde se cultivan uvas y naranjas, es el Mediterráneo. El clima del sur de Europa es CS, templado con lluvias en invierno, también denominado clima mediterráneo. Vamos a tener cultivo de vid, de olivo, de uvas, naranjas. Son cultivos de tipo mediterráneo. Pregunta 55. Es el grupo étnico que representa el más elevado porcentaje de la población mexicana actual. El grupo mestizo. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchas conquistas, porque hemos tenido muchos desplazamientos de la población y esto ha originado que la población se integre, que la población se mezcle y entonces surja lo que nosotros llamamos un grupo mestizo. Pregunta 56. Continente donde se localizan países de gran extensión territorial y los archipiélagos más grandes del mundo es el asiático. ¿Por qué? Porque hacia el este del mundo vamos a tener islas como Japón, Indonesia, inclusive todas las islas de Oceanía que están comprendidas de lo que sería la parte asiática. Vamos a tener ahí archipiélagos que son conjuntos de islas, vamos a tener islas más grandes y vamos a tener todo lo que sería una conformación de la cadena de islas desde el norte de Asia en las costas hasta el sur, comprendiendo lo que es Australia y Nueva Zelanda. Pregunta número 57. El estado de Tamaulipas tiene límites con, esto es localización de los estados. Tiene límite con Veracruz y con San Luis Potosí. Lo tenemos ubicado al noreste de México. Pregunta número 58. Las islas más grandes del país se localizan principalmente en el Golfo de California. En el Golfo de California, como vemos en el esquema, tenemos la isla más grande de México, que es la isla Tiburón, y es una reserva natural, una área natural protegida. Pregunta número 59. En un mapa planisferio, los meridianos se representan con líneas rectas verticales. Si observamos en la pregunta, dice en un mapa planisferio, es decir, un mapa plano. Los meridianos van a estar representados no con semicírculos, sino con rectas
verticales que van de polo a polo. Pregunta número 60. La relación entre el tamaño real de un territorio y su representación en el mapa se le denomina escala. Existen dos tipos de escalas, la numérica y la gráfica, es decir, la relación que existe, en este caso el número 1 sería 1 centímetro en el papel y el 250.000 que aparece en la presentación sería la cantidad de metros que están representadas en 1 centímetro del papel. Es decir, es la relación, como dice la pregunta, del tamaño real del terreno en un mapa. Y la representación gráfica es para saber las distancias que hay en el mapa de un lugar a otro en kilómetros. Pregunta número 61. Un mapa topográfico representa al relieve y un mapa edafológico nos indica el tipo de suelo. Existen mapas llamados mapas temáticos. Los mapas temáticos son aquellos específicos. Un mapa de población, un mapa agrícola, un mapa ganadero, un mapa hidrológico. En este caso, en la pregunta, se nos presenta el mapa topográfico con curvas de nivel, es decir, el mapa que nos va a representar el relieve, y el mapa de suelos. Por los colores representa cada tipo de suelo. La mayor importancia de las corrientes marinas cálidas es que modifican los climas. En los mapas de corrientes marinas tenemos dos tipos de corrientes. Las corrientes frías representadas en azul y las corrientes cálidas representadas en color rojo. Las corrientes van a modificar el lugar al que inciden, al que llegan. Obviamente tenemos las corrientes cálidas en la zona ecuatorial y las corrientes frías en las zonas polares. ¿Cuál es la importancia tanto de las corrientes frías como de las corrientes cálidas? Que las corrientes cálidas van a modificar el ambiente de las zonas continentales a las cuales llegan y las corrientes frías van a llegar a las costas determinando el desplazamiento de las especies. En el caso, por ejemplo, de la corriente del Perú o corriente de Humboldt, que llega a las costas de Chile, que llega a las costas de Perú y que por esto origina que el país de Chile sea pesquero, tenga una actividad muy importante en cuanto a la pesca de pequeña especie. O bien en México, la corriente del Golfo es una corriente que, aparte de determinar el clima, va a ayudar al desplazamiento de lo que serían los barcos, por ejemplo. Las corrientes marinas entonces tienen una importancia en cuanto al ambiente y a la actividad económica que realiza el ser humano. Pregunta número 63. La presencia de gran número de formas vegetales y animales de una región es conocida como biodiversidad. La biodiversidad se origina por el tipo de zona, por el tipo de relieve y básicamente por el tipo de clima. ¿A qué le llamamos biodiversidad? A todo el conjunto de formas vegetales y animales de una región. Pregunta número 64. Es la entidad de la República Mexicana donde se extrae petróleo. Hemos mencionado mucho la zona del Golfo de México, hemos mencionado las zonas de entre Tabasco y Campeche. Por lo tanto, la sonda de Campeche, que es la más importante en cuanto a producción y extracción de petróleo, es Campeche. Pregunta número 65. La disminución de la población en las áreas rurales ha generado las siguientes situaciones: abandono de áreas agrícolas, declive en la población masculina, aumento de la calidad de vida y aumento en la seguridad social.
Obviamente el aumento en la calidad de vida y aumento en la seguridad social no puede ser una característica de las áreas rurales, pero sí el abandono de las áreas agrícolas debido a que pues, la gente se desplaza a buscar una mejor forma de vida y entonces deja de trabajar el campo. Y por lo general quien se desplaza son los hombres, no las mujeres. En muchos casos también se desplazan las mujeres abandonando las zonas rurales, pero la mayor parte o el mayor porcentaje se encuentra en la población masculina. Pregunta número 66. La mayor parte sísmica de nuestro país está frente a una zona llamada placa de Cocos. La placa de Cocos tiene un desplazamiento de choque hacia lo que sería la placa norteamericana. El desplazamiento en la zona de subducción va a provocar movimientos constantes y entonces está determinado que la zona entre Oaxaca, Chiapas, Guerrero sea una zona altamente sísmica. Pregunta número 67. Desde la época colonial, una de las actividades que más ha destacado en nuestro país es la minería. México tiene concentrada su minería en el centro y en el norte del país, sobre todo en la zona norte del país. Es un país considerado principalmente como país productor, exportador y además transformador de los productos minerales de la zona norte del país. Pregunta número 68. Países de América altamente industrializados. Aparece en el mapa Estados Unidos y Canadá. Es decir, países que han logrado no solamente desarrollar sus actividades primarias y secundarias, también sus actividades terciarias, que es el comercio. ¿Y qué es lo que van a comerciar? Básicamente Estados Unidos, productos transformados, maquilados, es decir, la actividad secundaria la desarrollan para el comercio. Pregunta número 69. La latitud se mide a partir del ecuador y volvemos nuevamente a decir que el ecuador es el círculo imaginario que divide a la Tierra en dos hemisferios iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es decir, la latitud va a ser aquella distancia que tengamos de cualquier punto de la Tierra con referencia al ecuador. Pregunta número 70. ¿Qué representa la rosa de los vientos? El norte, sur, este y oeste. Es decir, es la orientación, es decir, el punto de referencia que vamos a tener desde nuestra ubicación, si estamos al norte, sur, este u oeste. Pregunta número 71. En un mapa topográfico, las curvas de nivel representan el relieve. Es decir, para poder representar una montaña, un valle, una llanura, lo que vamos a hacer es medir el relieve e ir anotando esas medidas de altitud con referencia al nivel del mar. El nivel del mar son los 0 metros y conforme vamos avanzando en un tipo de relieve, vamos anotando cuánto subimos, 100 metros, 200, 300 metros. Y entonces los vamos a unir los puntos de igual altitud en un mapa y formamos una curva de nivel. En el momento en el que nosotros veamos una curva de nivel, vamos a saber que estamos representando las partes del relieve. Pregunta número 72. La producción de petróleo se ha concentrado actualmente en Tabasco y Campeche. Volvemos a mencionar la producción del petróleo importante en el Golfo de México, principalmente en la zona de la Sonda de Campeche. Pregunta 73. Para lograr un mejor uso del agua potable, es recomendable realizar las siguientes acciones. Uso de aguas tratadas para riego de jardines o también para el riego
simplemente de las zonas de pastizales. Se utiliza mucho el agua tratada, sobre todo en el norte de México. Las plantas de tratamiento en industrias para la maquinaria, para usos que no sean de consumo directo hacia el ser humano. El uso de aguas tratadas en sanitarios. Tercer punto importante para que nosotros podamos utilizar el agua potable. Pregunta número 74. Uno de los problemas educativos que persisten en las comunidades rurales es la lejanía de algunos poblados de las escuelas. Hemos escuchado constantemente cómo se desplazan de esos lugares de origen a las escuelas en un periodo hasta de 6 horas, 5, 4 horas, debido a, y además lo hacen a pie, debido a que no hay escuelas a su alrededor, no hay escuelas cercanas. O sea, una distribución muy irregular de lo que sería este servicio en las comunidades rurales. Pregunta número 75. Es el grupo predominante en la República Mexicana. Habíamos mencionado que es el mestizo, es decir, una mezcla de las razas, principalmente lo que es la blanca, la raza negra y la raza amarilla. Nosotros tenemos una mezcla en la República Mexicana de todas las razas que llegaron a México y que por conquistas hubo un intercambio de costumbres, de ideología, de todo, no nada más de lo que serían los grupos raciales. Pregunta número 76. Son entidades federativas que han registrado sismos de gran intensidad. Nuevamente vamos a lo que sería la zona de la placa de Cocos, que choca con las costas de México en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, inclusive hasta la zona de Nayarit. Es decir, en el mapa observamos en rojo la zona sísmica en color anaranjado rojizo, la zona de menor intensidad que sería en verde, en donde no vamos a tener presencia de sismos, es una plancha que no presenta fracturas en la litosfera, y la zona amarilla que es de mediana intensidad sísmica. De la zona D, que se presenta en Baja California hacia la zona norte que colinda con Estados Unidos, tenemos la entrada de la Gran Falla de San Andrés. Por lo tanto, se vuelve una zona altamente sísmica. Pregunta número 77. En el mapa, la segunda zona pesquera de importancia por la pesca de especies de aguas cálidas, sobre todo la jaiba y el ostión, está señalada con el número 3. O sea, la pregunta corresponde a el inciso C. ¿Por qué? Porque es una zona de producción de pequeña especie. Hacia la zona del Pacífico tenemos la producción de gran especie. En el mapa inferior podemos ver qué se produce en cada zona. Pregunta número 78. Relaciona las superficies con los tipos de proyección cartográfica que se usan para su mejor representación. La representación de la Tierra puede ser en un plano, como lo es la proyección azimutal, puede ser a través de un cilindro, como es la proyección cilíndrica, y la proyección cónica, que parte de las zonas polares. Pregunta número 79. El continente europeo cuenta con diferentes climas. Uno de ellos es el templado con lluvias en invierno, que caracteriza a la zona del sur de Italia. Pregunta número 80. Las actividades económicas que predominan en los países de América Latina y la América sajona respectivamente son las primarias y terciarias. El orden en el que aparecen en la pregunta las zonas, las regiones, es muy importante que lo tomen en cuenta. Aquí dice respectivamente, es decir,
Si aparece primero países de América Latina, quiere decir que la respuesta es primarias. Y si aparece después la América sajona, Estados Unidos y Canadá, serían actividades terciarias. Pregunta 81. El movimiento de los planetas alrededor del Sol, según la segunda ley de Kepler, consiste en que al moverse un planeta alrededor de su órbita, el radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, se puede concluir que el movimiento de los planetas es discontinuo. Pregunta número 82. El ciclo hidrológico tiene como proceso la evaporación, la condensación, la precipitación, el escurrimiento y por último la infiltración.